con qué se debe de hacer el diagnóstico diferencial y el tratamiento. Entonces, bueno, como parte de la definición, pues vamos a ver que es una enfermedad o, bueno, un trastorno metabólico que va muy de la mano con precisamente el síndrome metabólico. La enfermedad por hígado graso no alcohólico pues se define como la acumulación de lípidos en más del 5% de los hepatocitos y se trata de una esteatosis primaria, es decir, se deben de haber descartado todas las otras causas de esteatosis secundaria como el consumo significativo de alcohol, el uso de los medicamentos hepatotóxicos o causas secundarias que llegaran a causar esta esteatosis como la infección por el virus de la hepatitis C, la enfermedad de Wilson, nutrición parenteral, que son principalmente estas condiciones con las que se va a hacer su diagnóstico diferencial, ¿no? Dentro del espectro de la enfermedad de hígado graso, pues vamos a tener estas variantes clínico-patológicas que pueden ir desde la esteatosis simple, la cual puede evolucionar a una esteatohepatitis, a la cirrosis y culminar finalmente con el desarrollo del carcinoma hepatocelular. Dentro de la esteatosis simple, pues bueno, vamos a observar, por ejemplo, en esta imagen, en el cuadro A, se trata de una esteatosis simple donde únicamente va a estar el acúmulo de estas gotas de lípidos sin haber en sí un patrón inflamatorio, a diferencia de la imagen B, que se trata de la esteatohepatitis, donde ya podemos encontrar el acúmulo de lípidos, lo que se ve entre las gotitas de los lípidos, que ya son infiltrados inflamatorios y degeneración de los hepatocitos. Es importante porque en los estadios de esteatosis simple y esteatohepatitis, estas condiciones histológicas se pueden revertir a través de el tratamiento no farmacológico, como sería la disminución de peso a través de la dieta y el ejercicio. Mientras que, por ejemplo, si la enfermedad continúa progresando, se puede desarrollar fibrosis, donde ya vemos que el hepatocito en su estructura está dañado y en su función. Se dice que aproximadamente un 40% de los pacientes que están en esteatohepatitis pueden evolucionar hacia la cirrosis, o bien pueden brincar de este punto de esteatohepatitis hasta el carcinoma hepatocelular, ¿no? O sea, el desarrollo del carcinoma hepatocelular puede estar precedido o no, por el desarrollo de cirrosis, y generalmente los pacientes que van a llegar hasta acá, hasta el carcinoma hepatocelular, pues van a ser aquellos pacientes que presentan mayor edad, que tienen condiciones como obesidad o diabetes o algunos polimorfismos genéticos. Se habla mucho que, por ejemplo, también aquí en esta parte de la cirrosis, que hay muchos pacientes que tienen el diagnóstico, aquí al menos en México, de cirrosis criptogénica, y muchos de estos pacientes, pues no se sabe cómo se dice, ¿no? O sea, la etiología de qué fue lo que lo llevó a este desarrollo de cirrosis. Sin embargo, ya viendo como en retrospectiva, pues muchos de estos pacientes tenían una gran carga de componente de síndrome metabólico, por lo que no es raro o no se descarta que estos pacientes hayan llegado hasta la cirrosis a través de una enfermedad de hígado graso, ¿no? Ya decíamos que es una enfermedad que va muy de la mano con el síndrome metabólico, con pacientes que tienen obesidad. Sin embargo, pues bueno, también se puede presentar en pacientes que no son obesos. La prevalencia va del 3 al 30%, y generalmente pues son aquellos pacientes que cursan con resistencia a la insulina o que tienen dislipidemias familiares. Entonces, bueno, hablando de la epidemiología, lo que nos menciona es que a nivel global puede estar afectada aproximadamente del 30 al 35% de la población, y esto va a ser variable dependiendo de la etnia o el grupo al que pertenezcamos o del método diagnóstico que se haya utilizado. Por ejemplo, es una enfermedad que es más frecuente entre los asiáticos, los hispanos, que tenemos mucha carga para
para el desarrollo de esta enfermedad y bueno, es menos frecuente entre los afroamericanos, ¿no? Y lo mismo, lo que les decía, también dependiendo del método diagnóstico utilizado, porque muchos de estos estudios para estimar la prevalencia han sido usando las enzimas hepáticas y el ultrasonido y otros la resonancia, ¿no? Por ejemplo, en México se estima que la prevalencia pues, puede ir de casi el 15% hasta el 60% y esto fue utilizando métodos diagnósticos del ultrasonido y las enzimas hepáticas. Dentro de, dentro de los factores de riesgo que tenemos, ya les decía, hay algunos autores que dicen que la enfermedad por hígado graso es una manifestación a nivel hepático del síndrome metabólico y bueno, es a mayores componentes que tenga una persona del síndrome metabólico, pues el riesgo de desarrollar la enfermedad por hígado graso va a ser mayor, ¿no? Otros factores que se han visto, pues es el sexo masculino, la edad avanzada, más de 50 años, y ya les decía, ¿no? En las poblaciones mexicanas, pues la presencia de este polimorfismo. Dentro de su historia natural, pues bueno, la enfermedad por hígado graso se ha asociado a un incremento en la mortalidad general, a un incremento en la mortalidad cardiovascular y a un mayor desarrollo de otros desórdenes metabólicos como es la diabetes o incluso las neoplasias malignas a nivel del hígado, ¿no? Por ejemplo, en este estudio pues se vio en el primero de la Hepatology, se vio que los pacientes tenían incrementada el riesgo de mortalidad hasta en un 20% o este riesgo era 2 veces mayor cuando se comparaba con la población en general. Y respecto a la mortalidad cardiovascular, pues también se vio que a una mayor carga de fibrosis en estos pacientes de fibrosis hepática, había un mayor acúmulo de grasa epicárdica. Eso hacía o modificaba hacía un remodelamiento cardíaco que impactaba finalmente en las funciones cardiovasculares, ¿no? Además que, bueno, la carga del síndrome metabólico, pues ya les digo, ¿no? Como todo lo que implica a nivel cardiovascular. Bueno, igual se asoció también, o se ha asociado también, ya les decía, a un mayor desarrollo de neoplasias del hepatocarcinoma, ya sea con o sin cirrosis, y también pues bastantes estudios que lo han relacionado con el desarrollo de diabetes tipo 2. Vamos a ver que la cantidad de grasa a nivel intrahepático pues va a estar determinado principalmente por estos factores. Uno de ellos es el perímetro abdominal, es decir, aquellos pacientes con una mayor circunferencia abdominal, pues eso nos va a traducir un mayor acúmulo de grasa visceral, ¿no? Las características de la dieta, bueno, acá en el ejercicio también va a impactar sobre la cantidad de grasa a nivel hepático. Y bueno, las características de la dieta, ya les decía, aquellos pacientes que tienen un alto consumo de fructosa, de azúcar, pues se ha visto que estos contenidos de grasa van a ser mayores. En cambio, cuando se comparan con pacientes que tienen dietas, pues digamos, más isocalóricas o con un mayor contenido de proteínas, pues estos contenidos de grasa van a verse modificados. Igual el control de algunas comorbilidades metabólicas, por ejemplo, vieron o se han visto que en aquellos pacientes que eran diabéticos, a pesar, independientemente del hipoglucemiante que usaran, pues si esta diabetes estaba bien controlada, muchos de estos iban a tener menores cargas de lípidos a nivel hepático, ¿no? Como les vengo repitiendo, pues el curso de la enfermedad es que tiende a progresar hacia la fibrosis y esto pues
perdón, les decía, va muy de la mano con la presencia de síndrome metabólico, es decir, a mayores, entre más componentes se tenga de síndrome metabólico, pues mayor grado de fibrosis es lo que se va a desarrollar, y este grado de fibrosis pues es un factor pronóstico precisamente para mortalidad y para trasplante hepático, ¿no? En esta revisión se estimó que el tiempo que le toma a un paciente pasar de un estadio de fibrosis, sí, de un estadio de fibrosis a otro, pues en teoría más o menos le tomaba entre 10 y 20 años con un promedio como de 14. Entonces, ay, bueno, no sé si voy muy rápido, ya digo muy rápido esta. Hoy les vengo a hablar también de Zacatecas, para aquello de la contingencia. Entonces, para que se vayan de vacaciones un rato y conozcan Zacatecas. Bueno, nosotros desde Zacatecas, desde la época de la colonia, mucho antes, pues nos hemos caracterizado por ser una entidad minera, que de hecho eso fue lo que llevó al descubrimiento de la ciudad, sus yacimientos minerales. Y pues fue una ciudad que llegó a ser muy importante dentro de la Nueva España, y eso le ha valido o le valió que el rey Felipe II pues le diera títulos muy nobles, ¿no? O sea, como la de la muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecos, que fue un título que les digo, se les daba como a muy poquitas ciudades, ¿no? Entonces, desde la época de la colonia, pues ha sido una entidad que ha sido importante a través de la minería, y bueno, con el paso de los años pues, también ha llegado a ser importante en otros ámbitos, por ejemplo, durante la época de la Revolución, porque pues acá se llevó a cabo la toma de Zacatecas, que fue un evento decisivo o muy importante para derrocar entonces a Victoriano Huerta. Estas fotos son de la calle Hidalgo, pero ya se me va la onda, porque ya casi no voy. Son de la calle Hidalgo. La primera, pues, durante la toma de Zacatecas, es como si voltearas y vieras la calle, así fue la destrucción. Y bueno, actualmente como luce, ¿no? La calle. Entonces, bueno, siguiendo con la enfermedad del hígado graso, pues vamos a ver que dentro de la patogenia lo que se proponen son esta teoría multigolpe o de los dos golpes. El primer golpe donde está dado por una resistencia a la insulina que va a conducir a la esteatosis hepática, y el segundo golpe que habla sobre el estrés oxidativo y el desarrollo de esteatohepatitis. Entonces, bueno, dentro del primer golpe de la resistencia a la insulina, pues vamos a ver que esta condición de hiperinsulinismo pues va a producir que en el tejido adiposo haya una mayor o se incremente esta lipólisis con un incremento de la disponibilidad por parte del hígado de los ácidos grasos libres. Entonces, al haber una mayor disponibilidad de estos ácidos grasos, no solamente que viene de la lipólisis del tejido adiposo, sino del contenido que se aporta de ácidos grasos en la dieta o de la lipogénesis hepática de nuevo, pues este hígado va a tener muchos ácidos grasos con qué trabajar o qué transformar, ¿no? Entonces, estos ácidos grasos dentro del hígado pueden seguir, acá más grande, en la imagen del lado izquierdo, pueden seguir estas vías. Una, que se oxiden. Dos, que sirvan para la síntesis de los triglicéridos. O tres, que se exporten como moléculas de muy baja densidad. Entonces, si hay una mayor disponibilidad de estos ácidos grasos, pues obviamente la síntesis de triglicéridos va a ser mayor, y estos se van el hígado, digamos, no va a saber cómo trabajar con ellos, y va a ser finalmente lo que va a conducir a que se acumulen estos lípidos en el hepatocito, ¿no? Además que, bueno, pues hay un aumento de la glucogenólisis, va a haber mayor resistencia a la insulina, glucotoxicidad, inflamación, ¿no? Esto por una parte. Por otra parte,
En el segundo golpe, ya les decía, el acúmulo aumentado de estos lípidos en el hepatocito, pues van a hacer que se activen respuestas de estrés oxidativo, que se genere apoptosis. Todo esto pues, mediado en un ambiente donde ya hay una disbiosis sí, una disbiosis intestinal o en un medio propenso a la inflamación. Y bueno, esto va a hacer que el hepatocito ¡pum!, no resista, estalle, y eso a su vez conlleva a la activación de algunas células inmunes, como las células de Kupffer o los linfocitos o natural killers, que van a perpetuar este proceso inflamatorio. Se van a activar también a su vez células estrelladas hepáticas, que es lo que va a conducir a la fibrogénesis. Y bueno, también se pueden activar células progenitoras que tienen este potencial de desarrollar la carcinogénesis. En este diapositiva, bueno, a manera de resumen, tenemos los patógenos, perdón, los factores de riesgo que van a llevar al desarrollo de la enfermedad. Ya les hablaba, ¿no? Pues de factores nutricionales, las dietas ricas en grasas, altas en calorías, en azúcares, la inactividad física, la obesidad, los factores de riesgo que podemos tener, el desarrollo del hiperinsulinismo y de la resistencia a la insulina, la presencia de factores como diabetes, dislipidemia o la disbiosis intestinal. Todo esto, pues bueno, va a llevar al incremento de la lipogénesis hepática, la glucogenólisis, gluconeogénesis, mayor incremento en la resistencia a la insulina e inflamación, que finalmente pues van a desembocar en la presencia de enfermedad por hígado graso, ¿no? Y bueno, algunas de las intervenciones que se han intentado hacer precisamente para bloquear estos factores, ¿no? Que, bueno, pues vamos a hablar al final sobre el tratamiento. Dentro de sus manifestaciones clínicas, pues tenemos que muchos de estos pacientes, sobre todo cuando se encuentran en la fase de esteatosis simple, pues van a estar asintomáticos, ¿no? Y solamente aquellos pacientes que han evolucionado a la esteatohepatitis, pues son los que pueden llegar a referir fatiga o malestar, sobre todo en el cuadrante superior derecho. Y aquellos pacientes que ya han evolucionado al siguiente paso, digamos, a la cirrosis, pues en ellos son en los que podemos encontrar los estigmas hepáticos o incluso la hepatomegalia también en la esteatohepatitis, ¿no? Dentro de los biomarcadores serológicos, o bueno, sí, las pruebas bioquímicas, tenemos a las transaminasas que pueden o no estar elevadas, ¿no? Desgraciadamente a veces se sospecha esta entidad porque se encuentran elevadas estas transaminasas, pero generalmente vemos que esta elevación no es muy alta. Lo que se espera es que se eleven de 2 a 5 veces su límite superior normal. Y bueno, a diferencia de la hepatitis, de la enfermedad por alcohol, aquí la relación va a estar más guardada, es decir, va a tener esta relación 1 a 1, ¿no? Puede también elevarse la fosfatasa alcalina de 2 a 3 veces sus valores normales. Podemos encontrar incremento de la ferritina sérica o de la saturación de transferrina. Y solamente, pues ya les decía, ¿no? Aquellos pacientes que han llegado a progresar hasta la cirrosis, pues que tengan alteraciones o podemos ver estas alteraciones en la función de la síntesis o la eliminación. Vamos a ver también lo que podemos encontrar de acuerdo a los estudios de imágenes disponibles. Es una enfermedad que, bueno, no solamente, ya decíamos, el sustrato es como que esta parte de la resistencia a la insulina, uno de los sustratos,
Sin embargo, pues se ha asociado también a muchas otras condiciones, como ya les decía, el incremento de la enfermedad cardiovascular, mayor riesgo a malignidad extrahepática, complicaciones quirúrgicas y bueno, ya les decía, todo aquello que implique la resistencia a la insulina va muy de la mano con diabetes, con el desarrollo de enfermedad renal crónica, con ovario poliquístico, con apnea, con psoriasis, con osteoporosis, osteopenia. Entonces, cuando veamos un paciente con enfermedad por hígado graso, pues habría que descartar o buscar también estas comorbilidades, ¿no? Por la asociación que existe. Bueno, dentro de mi ciudad, pues tenemos muchos atractivos turísticos. Solo les voy a mencionar algunos. La primera es la que vemos arriba a la izquierda, es la catedral, que bueno, tiene un estilo barroco, es uno de los máximos representantes del estilo barroco novohispano. En la parte derecha superior está el Mercado González Ortega, que más o menos data como de los 1860, me parece. Y bueno, en un inicio este mercado tenía 3 pisos, pero se quemó y pues ya nada más le quedan dos niveles. Y pues la verdad es que el mercado y el Teatro Fernando Calderón, ya les decía, datan más o menos como de 1860, 1890. Son construcciones pues que se desarrollaron durante el Porfiriato y que pues podemos ver como su arquitectura muy, muy afrancesada, ¿no? Y bueno, finalmente acá abajo tenemos la Fuente de los Faroles, que es también como un emblema de la ciudad. Y yo no sabía, pero me estaba enterando que se mandó a hacer como una réplica o a semejanza de una fuente que está en Sevilla, al lado de la catedral, y pues sí, es muy, muy, muy parecida. Entonces, bueno, hablando sobre el escrutinio y el diagnóstico de la enfermedad, lo que nos recomienda el consenso mexicano de la enfermedad por hígado graso es que deberíamos como buscar la presencia de esta enfermedad en pacientes que tienen obesidad o síndrome metabólico, y esto, bueno, a través de la determinación de enzimas hepáticas o el ultrasonido abdominal. Sin embargo, pues bueno, ya les decía, las pruebas de función hepática, las transaminasas, tienen muy baja sensibilidad y especificidad. Pueden estar o no alteradas en estos pacientes con enfermedad por hígado graso, por lo que pues su utilidad o su confiabilidad para hacer el diagnóstico pues sería bajita, ¿no? A diferencia del ultrasonido abdominal, que tiene una mejor sensibilidad y especificidad para diagnosticar la esteatosis, y por lo tanto lo hace uno de los estudios de imagen de primera elección en la búsqueda de esteatosis, ¿no? Entonces, bueno, una vez que se hace se tiene la sospecha de la enfermedad por hígado graso, utilizando pues estos métodos diagnósticos, lo que tendríamos que seguir es ahora buscar intencionadamente estos hallazgos de fibrosis hepática mediante otras técnicas, ¿no? Ya les decía, pues, del ultrasonido hepático, que es el método radiológico pues, de primera elección para ver o para buscar la enfermedad por hígado graso. En nuestro medio pues sabemos que tiene una amplia disponibilidad, es barato de hacer y bueno, además de que va a proveer información complementaria de otras posibles etiologías hepatobiliares.
es muy sensible y específico para diagnosticar esteatosis cuando la esteatosis está presente en más del 30%, ¿no? Es decir, una esteatosis de moderadas a severas. Y pues tiene la ventaja de que nos puede ya ir sugiriendo si este paciente tiene datos de fibrosis, ¿no? En esta imagen, pues tenemos en la imagen A1 que es un estudio normal donde podemos ver que la ecogenicidad del parénquima hepático, ahí está, que la ecogenicidad del parénquima hepático pues es muy, muy parecido con la ecogenicidad que presenta la corteza renal. Y en la imagen A2 es una imagen que ya muestra esteatosis hepática, donde esta ecogenicidad o la brillantez del hígado está incrementada respecto a la corteza renal, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que se refiere al uso del ultrasonido hepático. Lo menciona, más no lo recomienda, por ejemplo, el uso de la tomografía computarizada, pues no solamente porque no va a aportar como algo extra al diagnóstico, tiene pues la desventaja de la radiación, ya saben, y lo mismo, ¿no? En la imagen B1 es una tomografía de un paciente que está normal, y en la imagen B2 pues vamos a observar esta hipodensidad hepática respecto al vaso, ¿cómo fue? Y o respecto a las venas hepáticas, ¿no? Otro medio que ha estado en auge en los últimos años, pues es el uso de la resonancia magnética. Tiene una gran precisión para diagnosticar esteatosis hepática cuando se compara cuando se compara el uso de la biopsia, además de que, bueno, permite como que ver o permite visualizar cantidades de grasa más pequeñitas en el hígado. Sin embargo, pues bueno, en nuestro medio sabemos que está pues muy limitada su disponibilidad por los costos sobre todo. Y bueno, las técnicas que se han utilizado mediante la resonancia para visualizar el contenido de lípidos, pues son técnicas basadas en espectroscopías, que generalmente pues se usan más con fines de investigación o mediante la determinación de la fracción de la densidad protónica de grasa, que se refiere a estas imágenes, ¿no? Es una herramienta diagnóstica o que es útil en el seguimiento a la respuesta terapéutica, sin la necesidad de tener que intervenir, por ejemplo, al paciente a una biopsia para ver cómo va evolucionando, ¿no? Entonces, en la imagen A, pues podemos observar es una resonancia también de un paciente que es normal, y en la imagen B, pues esta disminución o esta hipointensidad del hígado respecto al vaso, ¿no? Cuando hablaba que la resonancia de las fases, si el paciente no llegara a tener esteatosis hepática, cuando se hace una secuencia fuera de fase, pues entonces podemos ver una imagen similar en un paciente normal a la observada en A, mientras que si presenta estos grados de esteatosis, pues lo que se observa es como este contraste entre el hígado y el vaso. Otra de las herramientas que menciona dentro de las pruebas no invasivas, pues es la realización de la elastografía transitoria o del FibroScan, ¿no? Que nos va a permitir visualizar la rigidez del hígado, es decir, la fibrosis, y el contenido de grasa que llega a tener. Sin embargo, pues bueno, es menos precisa que
que las técnicas de resonancia, y va a tener algunas limitaciones, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen obesidad o ascitis, pues va a ser menos confiable pues, su resultado, su interpretación. Y también pues va a variar dependiendo de la modalidad de ultrasonido que se utilice, o incluso estas medidas de elastografía pueden hacerse también a través de modalidades de resonancia magnética. Hablaba ayer Carlos sobre la realización de la elastografía en la infección por virus de la hepatitis C. Y bueno, pues yo la verdad no he visto alguna elastografía, tampoco por resonancia, ¿no? Pero es importante saber que puede determinarse esta por diferentes métodos. Otro de los atractivos que encontramos, pues es la mina del Edén, que es una mina que empezó a explotarse más o menos allá de los 1580 y que siguió explotándose más o menos hasta finales de los 60, de 1960, y esto pues dejó de explotarse en sí por el crecimiento que llegó a tener la ciudad, ¿no? Ahora funge como un atractivo turístico y en su interior tiene una discoteca. Y bueno, el Cerro de la Bufa, que es un emblema de la ciudad, y el teleférico, que que fue más bien el primero del país, más o menos inaugurado por ahí en la década de los 70. Siguiendo con los métodos diagnósticos, pero ya en lo que se refiere a los invasivos, pues la biopsia hepática es y continúa siendo el gold estándar diagnóstico para esta enfermedad. Como sabemos, pues la biopsia hepática no es inocua, puede llegar a presentar algunas complicaciones, por lo que debemos de individualizar la realización de la misma, y esta se reserva para aquellos pacientes donde hay una duda diagnóstica, o cuando se pretende una duda diagnóstica, cuando se han utilizado los índices serológicos y las técnicas estas de elastografía, que no se logra determinar si hay fibrosis o no. Entonces sería una de las indicaciones para realizar la biopsia hepática, ¿no? Ya les decía, no es inocua de complicaciones, y bueno, algunas de las limitaciones que tiene pues es que puede ser propensa a errores de muestreo, ya que pues solamente se toma la pequeña cantidad de tejido respecto a todo, pues sí, a todo el hígado, y a lo mejor esa parte que tomamos no va a mostrar alteraciones, pero en otro, si mandáramos a estudiar otra parte, sí encontraríamos estas alteraciones histológicas, ¿no? Además que, bueno, la interpretación pues de la biopsia pues va a variar referente a un patólogo y a otro. Las puntuaciones histológicas en las que no lo pueden reportar es el NAS o el SAF, y bueno, ambos lo que van a reportar pues es el grado de esteatosis, el grado de degeneración de los hepatocitos, y la presencia o no de inflamación. Recientemente pues también se han tratado de utilizar algunos biomarcadores serológicos, por mencionar algunos. El más, dentro de los que más he mencionado, es la citoqueratina 18, que es un marcador de necroinflamación hepática. Sin embargo, pues estos biomarcadores no han sido lo suficientemente precisos para distinguir la enfermedad por hígado graso o la esteatosis simple versus la esteatohepatitis.
Y además de que, pues bueno, no precisan en forma temprana si el paciente tiene o no fibrosis, ¿no? Por lo que pues su uso pues quedaría como, al menos ahorita, más limitado a los fines de investigación. También se han intentado desarrollar, o bueno, más bien se han desarrollado índices serológicos, uno para ver hacer una detección de enfermedad por hígado graso, y dos, para evaluar la presencia de fibrosis en los pacientes en los que ya se tiene la sospecha de enfermedad por hígado graso. Entonces, estos índices serológicos pues utilizan, la ventaja que tiene es que utilizan marcadores bioquímicos y antropométricos como el índice de masa corporal, la circunferencia, la cantidad de transaminasas, de GGT, para estimar el riesgo que tienen los pacientes de padecer esteatosis y, bueno, ya cuando se detecta el riesgo de esteatosis de estos pacientes, posteriormente les decía, hay otros índices para determinar el grado de fibrosis. Dentro de los índices que estiman el grado de fibrosis, pues bueno, los que podríamos, o los que están más al alcance de nosotros, sería el puntaje de fibrosis para el hígado graso, el CYP4 y el APRI, ¿no? Y esto, bueno, va en base a las variables que se estiman, y que nosotros tenemos disponible, ¿no? Ya les decía, por ejemplo, el NAS, que utiliza edad, índice de masa corporal, glucosa, plaquetas, albúminas, AST, ALT, lo mismo el FID y el APRI, ¿no? Que puede utilizar las plaquetas. Y bueno, ya les decía, estos índices nos van a servir para determinar la ausencia o la presencia de la fibrosis hepática, y estos índices deben de realizarse de manera simultánea con técnicas, por ejemplo, como de elastografía o de resonancia, para pues ayudarnos a establecer con mayor precisión la presencia de fibrosis, ¿no? Entonces, pues bueno, ya les decía, en aquellos pacientes que se tiene la sospecha de enfermedad por hígado graso, ya sea porque tiene los factores de riesgo y tiene los factores de riesgo y, por ejemplo, el ultrasonido es sugerente de enfermedad por hígado graso, pues entonces habría que calcular ahora alguno de estos índices serológicos, eh, además ya les decía, una técnica elastográfica. Y bueno, tanto el índice serológico como la técnica elastográfica son, son negativos a fibrosis, entonces el seguimiento de estos pacientes deberían de hacerse de 1 a 2 años, ¿no? En cambio, si tanto el índice serológico como alguna de la técnica elastográfica sugieren fibrosis, pues aquí el siguiente paso sería el inicio de las medidas de tratamiento no farmacológicas y farmacológicas, y también lo que se sugiere es que en estos pacientes se haga un seguimiento cada 6 meses con ultrasonido, pues para detectar de manera oportuna el desarrollo de carcinoma hepatocelular. O puede ser también, si en ambos índices y en la técnica también se encuentran o sugieren fibrosis, pues entonces considerar en estos pacientes la realización de la biopsia, hepática. Y si tanto el índice como la técnica difieren en su resultado, pues entonces sería una de las indicaciones para realizar la biopsia hepática.
ya les comentaba, el diagnóstico diferencial pues hay que hacerlo principalmente con todas las causas de esteatosis secundaria, como el consumo de alcohol, la infección por el virus de la hepatitis C, la enfermedad de Wilson, la lipodistrofia, la inanición, la nutrición parenteral, el uso de algunos medicamentos como amiodarona, metotrexate, condiciones propias del embarazo, errores del metabolismo y, bueno, que serían causas de esteatosis secundaria que habría que descartar, ¿no? Bueno, dentro de la ciudad de Zacatecas, pues también tenemos una gran oferta de museos que pueden visitar si es que les gusta, les interesa. La primera imagen a la primera imagen superior corresponde al Museo Manuel Felgueres, que es el único museo en Latinoamérica de arte abstracto dedicado a esto. Entonces, pues bueno, recientemente el máximo exponente o por quien lleva su nombre de Manuel Felgueres acaba de fallecer este lunes. Entonces, pues este museo está situado en un edificio que ha fungido como cárcel, casa de la cultura, y pues bueno, si es de su interés el arte abstracto, pues pueden pasar a visitarlo. El segundo, otro de los museos que se pueden visitar, pues es el Museo Zacatecano, que alberga también, o bueno, se encuentra donde era antes la Casa de la Moneda, que llegó a ser una de las más importantes del país, y me gusta porque tiene este mural Wixárika, Huichol, que habla sobre la cosmovisión que tienen pues sí, ¿no? los wixárikas, esta visión mística del mundo. Entonces, bueno, si les interesa o les atrae como este grupo étnico, pues ahí pueden ver expuesto mucho de su trabajo. El Museo Francisco Goya, que fue el el último que está en la parte superior, que fue una casa de gobernadores durante aproximadamente 20 años. Entonces, pues aquí lo que se albergan son pinturas precisamente de Francisco Goya y, bueno, de otros exponentes. En la parte de abajo a la izquierda, pues tenemos el Museo Rafael Coronel, que está establecido en un antiguo convento franciscano. Y pues en lo que pueden visitar más resaltable es su gran colección de máscaras, que tiene más de 10,000, además de que está muy padre para las fotos porque no tiene techo, el cual se lo volaron durante la toma de Zacatecas. Y en medio, abajo, tenemos el Museo El Pedro Coronel, que todo lo que está ahí expuesto fue una donación precisamente de este artista zacatecano. Y bueno, aquí resalta porque pues ahí hay pinturas ahora sí que de Picasso, de Dalí, hay una gran colección de colecciones de vasijas y muebles y todo esto de la India, de China, de Egipto, o sea, se dan una vuelta por el mundo, ¿no? Y finalmente abajo a la derecha está el Museo Guadalupano, que es una gran pinacoteca donde se encuentra sobre todo arte sacro y virreinal, ¿no? Entonces, pues si también es de su interés estas pinturas, pueden visitar el Museo de Guadalupe. Dentro del tratamiento de la enfermedad por hígado graso, ya se me acabó. Dentro del tratamiento de la enfermedad por hígado graso, pues tenemos que las intervenciones no farmacológicas van dirigidas principalmente a la disminución de peso a través de la dieta y del ejercicio. Entonces se vio que aquellos pacientes
que se lograba disminuir aproximadamente un 5% de su peso corporal, pues se iban a traducir en una mejoría de los parámetros bioquímicos, como las transaminasas y el perfil de lípidos. En cambio, si estos pacientes se llevan a un descenso de peso de entre el 7 y 10%, lo que vamos a ver es que va a haber una mejoría en las características histológicas de estos pacientes, llegando a, pudiendo, ya les decía, llegar a revertirse la esteatosis, la inflamación o mejorar el grado de fibrosis. Entonces, bueno, esta disminución de peso, ya les decía cómo se va a hacer, pues a través de la dieta. Lo que se sugiere es que nos apoyemos en el tratamiento con, pues sí, con el apoyo de los nutriólogos, sobre todo pues evitando los alimentos altos en fructosa y grasas saturadas, y bueno, el contenido de la dieta como debería de ser, pues que no excediera la cantidad de los carbohidratos en un 50 a un 60%, que sean carbohidratos complejos, que el aporte de los lípidos sea entre un 20 y un 25%, favoreciendo el consumo de las grasas poliinsaturadas y un menor consumo de las saturadas, el contenido de las proteínas del 20%, el aporte de fibra y se me olvidaba muy importante en esta parte, lo que se debe de hacer es disminuir el consumo calórico en aproximadamente un 25% de lo que este paciente está habituado, ¿no? Y pues bueno, ya les decía, en esta proporción de las macromoléculas. Y la realización del ejercicio físico, que no solamente va a mejorar la grasa corporal y esta resistencia a la insulina. Lo que se recomienda del tiempo pues son de 150 a 200 minutos por semana, ya sea de ejercicio aeróbico o anaeróbico. También pues se ha visto que en aquellos pacientes que tienen obesidad mórbida y que tienen datos de esteatohepatitis que no resolvieron o que no funcionaron con las modificaciones al estilo de vida, la cirugía bariátrica puede o es de ayuda para mejorar estas condiciones, ¿no? En este estudio que se hizo, pues lo que se sometieron los pacientes a cirugía bariátrica y bueno, se hicieron determinaciones de marcadores bioquímicos como el perfil de lípidos, las transaminasas, la glucosa. Se tomaron muestras histológicas antes de la cirugía y después de la cirugía. Entonces, lo que se vieron en estos pacientes que se sometían a la cirugía bariátrica, pues es que todos estos después de la cirugía tenían una mejoría en los niveles de lípidos, tenían una disminución en los niveles de las transaminasas, de la glucosa, y además de que, bueno, mostraban también mejoría en los patrones histológicos. Por lo tanto, pues bueno, actualmente la cirugía bariátrica puede considerarse como uno de los puntos de tratamiento, ya decíamos, ¿no? Para estos pacientes que tienen esteatohepatitis y obesidad mórbida y que no han respondido a las otras medidas, ¿no? Es parte del tratamiento. Dentro de las medidas farmacológicas, pues estas se van a reservar a aquellos pacientes con datos de esteatohepatitis o fibrosis, que es para quien se reserva esta parte del tratamiento. Y bueno, en realidad la utilidad de estos medicamentos se han visto a largo plazo, ¿no? Y va a variar dependiendo de si el paciente tiene o no diabetes. Por ejemplo, se vio o se ha visto que la pioglitazona, su uso prolongado en los pacientes con diabetes, pues es útil para disminuir la inflamación y los grados de fibrosis,
cuando se comparaba a pacientes a los que solamente se les dio este placebo. A los pacientes que se les daba pioglitazona, pues se les daba esta dosis de 45 miligramos y respondían, tenían esta respuesta histológica. Entonces, pues es actualmente uno de los tratamientos que se proponen en estos pacientes. Sin embargo, pues bueno, tener en consideración que los pacientes pueden presentar aumento de peso. En nuestra población, pues hay que estar pendientes de la disminución de la densidad ósea y algunos estudios que lo han relacionado con el desarrollo de cáncer de vejiga. Entonces, ya les decía, es una de las pautas de tratamiento que se propone. Y en los pacientes que no son diabéticos, pues también se ha propuesto el uso de vitamina E. Aquí, como encaminado a esta parte del golpe del estrés oxidativo. Y esta pues se ha utilizado sobre todo en pacientes que tienen datos de esteatohepatitis, pero que no tienen ni diabetes ni cirrosis. Y en estos pacientes, pues lo que se utilizó fue una dosis de vitamina E de 800 miligramos, también comparados con pacientes que solamente usaban placebo, y se vio pues, que podían estos pacientes tener mejoría en la estetosis, en la inflamación y en la degeneración balonoide. Entonces, son como los dos tratamientos que están pues actualmente indicados o que tienen pruebas de mejorar estas características histológicas. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, ¿y por qué la metformina no? Perdón, acá no salió no se ve la imagen. También se intentó ver, bueno, sí, se intentó probar con la metformina y bueno, ya sabemos que va a mejorar la resistencia a la insulina, puede mejorar el contenido o los perfiles de glucosa o de lípidos. Sin embargo, a nivel histológico, pues la metformina no mostró estos cambios respecto a la pioglitazona o la vitamina E, que sí dieron estos cambios histológicos, ¿no? También pues se ha propuesto el uso del ácido ursodesoxicólico o de los omegas 3. Sin embargo, pues lo mismo, ¿no? No mostraron como algún impacto a nivel histológico, por lo que estos pues no se aconsejan. Y bueno, también otra de las intervenciones farmacológicas que mencionaban por allá más o menos como del 2014 era el uso de las estatinas. Y pues bueno, había ahí como, eso les digo, en el 2014 las mencionaban, ya las últimas bibliografías no las mencionaban, pero bueno, decía que podía ser de utilidad en aquellos pacientes, sobre todo por el riesgo cardiovascular que tenían. Sin embargo, pues bueno, ¿cómo le vas a dar una estatina a alguien que ya tiene como daño hepático, ¿no? Y en las últimas literaturas, pues ya no hacen mención de esta. Otras terapias, pues otras terapias actualmente bajo investigación, pues pueden ser por ejemplo, nosotros la que más conocemos o la que tengamos más acceso, el liraglutide, pero ya les decía, siguen en investigación. Algunas de estas pues han mostrado beneficio respecto a la inflamación o la fibrosis hepática y sin embargo pues bueno, faltan más estudios. También se han intentado utilizar los probióticos, por ejemplo, dentro de los más conocidos, los probióticos por como esta parte de la disbiosis intestinal que llega a interferir en la patogénesis de la enfermedad. Sin embargo, pues bueno, también todavía no hay evidencia sólida para poderlos utilizar en la práctica cotidiana. Se refiere al plantético, es otra de las pues el trasplante hepático
precisamente por la cirrosis asociada a la enfermedad por hígado graso. Ay, caray. ¿Sí me escuchan? Sí se cortó un poquito, amiga, como que se fue tu internet, pero ya regresaste. Ah, sí, es que algo me salió como de conexión inestable. Bueno. mm, Les decía, ¿no? El trasplante hepático, pues en los últimos años ha venido creciendo porque precisamente pues eh, la cirrosis asociada a la enfermedad por hígado graso se ha vuelto mucho más común y bueno, es una de las principales causas actualmente para realizarlo, el trasplante. Y en los pacientes que se han sometido al trasplante hepático, pues se ha visto que su sobrevida es muy similar a los otros pacientes que tienen trasplante hepático por otras causas, ¿no? Y generalmente, pues, de lo que se van a morir estos pacientes son de enfermedades cardiovasculares. Puede pasar que también estos pacientes que ya tienen un hígado nuevo, pues tengan recurrencia de la enfermedad por hígado graso y generalmente pues los factores que se van a ver asociados a esta recurrencia van a ser la edad, la presencia de hipertensión, de diabetes, de enfermedad renal, además de que bueno pues estos pacientes que se han sometido al trasplante pues van a estar bajo el tratamiento de inmunosupresores, que estos pues pueden favorecer el desarrollo también de estas condiciones, ¿no? Como hipertensión, hiperlipidemia, resistencia a la insulina, ganancia de peso, que finalmente pues van a culminar nuevamente en la recurrencia de la enfermedad por hígado graso, ¿no? Y pues bueno, también no solamente la recurrencia de la esteatosis, sino que nuevamente pueden evolucionar hacia la fibrosis y hacia la cirrosis. Bueno, ya para terminar, ay, creo que me fui muy rápido. Ya para terminar, no todos son museos, ni templos, ni esas cosas en Zacatecas, entonces algunas de las cosas que se pueden hacer, ya les decía, es visitar la Disco Antro Bar que se encuentra dentro de Mina del Edén, una de las cantinas más emblemáticas de Zacatecas, las 15 letras, que a propósito, no sé si ande por ahí Carlos, también Zacatecas es una zona mezcalera, entonces pues pueden echarse ahí un mezcal que contribuye a su cirrosis. Y pues las callejoneadas, ¿no? Que son muy famosas acá en Zacatecas. No son como las estudiantinas de Guanajuato, no, esas están más aburridas. Las callejoneadas están más padres porque vas con tu burro y la música, ¿no? Por todas las calles de Zacatecas y pues precisamente van acompañadas de mezcal. Entonces, pues bueno, me fue muy rápido. No tenía, ¿No? no sé si tengan alguna duda, comentario. Todo bien. A ver, ¿alguien quiere preguntar algo, comentar algo? Pacho, entonces para la biopsia nada más es en caso de que tengas como duda diagnóstica o no sean concluyentes los estudios. Ajá, sí, o sea, la biopsia se reserva, ya les decía, lo primero pues es calcular los índices serológicos y hacer estas técnicas de elastografía. Si estos sugieren fibrosis, pues entonces si estos sugieren fibrosis, lo que se recomienda es iniciar el tratamiento, pero si hay discrepancias entre el reporte de los índices serológicos y las técnicas elastográficas y quieres establecer si el paciente en efecto tiene esteatosis o fibrosis, perdón, sí, inflamación o fibrosis, estaría indicada la realización de la biopsia hepática.
Y en el caso de ya ves que habías dicho que el ultrasonido, bueno, la resonancia va a detectar como fibrosis en estadios, ¿era fibrosis o esteatosis? Más Esteatosis. temprano. Ajá, esteatosis más temprano. Esteatosis. Ajá. Pero nosotros no tenemos bueno, sí la tenemos, pero no es tan accesible. Y el ultrasonido no es tan sensible para ese tipo de grados de esteatosis. Entonces ahí es cuando entran los índices que habías mostrado. En sí, el ultrasonido lo que nos ayuda es a identificar pacientes que tengan esteatosis, ya sea de moderada a severa, pero solamente se queda hasta ahí, ¿no? Hasta la esteatosis. Te puede sugerir la presencia de fibrosis, o sea, cuando ya reportan el hígado irregular o nodular, pero digamos el ultrasonido se queda nada más, es como el escrutinio para decir, este paciente puede tener enfermedad por hígado graso. Entonces, lo que sigue sería establecer estos índices serológicos para ver el riesgo de fibrosis acompañado de, por ejemplo, la elastografía, ¿no? Pero en el caso de la esteatosis leve, o sea, el paciente va a estar así hasta que... Bueno, de todos modos dice que si no se considera repetir el estudio en 1 o 2 años, ¿no? Si tiene factores de riesgo. Sí, si tiene factores de riesgo y no detectas riesgo de fibrosis mediante los índices o la elastografía, entonces cada 1 o 2 años se puede seguir a estos pacientes. Ah, ok. Sí. ¿Alguna otra? Muy bien, a ver. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, duda? ¿Les quedó claro el tratamiento? Sí, solo las medidas como higiénico-dietéticas y las otras. Vitamina E y la pioglitazona si son diabéticos. ¿Qué dosis de la vitamina E y en quién es aplicada? 800 y es en pacientes no diabéticos y que no tengan cirrosis. Ah, ok. ¿Y la pioglitazona? 45 si son diabéticos y nomás, ¿no? Sí, lo que se Sí. utilizó fue la dosis. Fue de 45 miligramos. 45 ¿Eh? miligramos. 45 miligramos en caso de que sean diabéticos. Ajá. Ok. Y en el caso de que tengan dislipidemia, ya ves que se asocia mucho al síndrome metabólico, ¿no? Ajá. Y por ahí se menciona si es hígado graso no alcohólico asociado a obesidad, hígado graso o igual asociado a diabetes, hígado graso asociado a dislipidemia, ¿sí? O todas juntas, que puede suceder, ¿verdad? Sí. Porque mencionaste que la estatina, ¿cómo se la vamos a dar si es que ya tiene un daño hepático? Entonces Bueno, no trato la dislipidemia. dentro de, o sea, si el paciente tiene dislipidemia, que es como en los escenarios en los que se ha utilizado las estatinas, pues podría tener más ¿Qué bien tipo de tendría que... dislipidemia se asocia más el hígado graso no alcohólico? BLDL, ¿no? No, los ¿LDL o triglicéridos. hipertrigliceridemia? Ah, Hipertrigliceridemia. hipertrigliceridemia. Ah, ok. Y entonces en la hipertrigliceridemia, ¿qué usamos? Los fibratos. Los fibratos. Los fibratos, ¿verdad? Eso es. Y entonces, independientemente, pues tendremos que hacer el monitoreo tal cual tuviera o no tuviera un hígado graso. Hay que medir pruebas de función hepática, ¿verdad? Basales y al mes y luego a los 3 meses para identificar si tiene algún tipo de reacción o no. Porque obviamente, pues no queremos que nos vaya a afectar un poquito más. Pero se tiene que tratar. Si tiene el síndrome metabólico, ya sea parcial o completo, hay que tratarlo, porque precisamente esto puede empeorar la progresión del hígado graso, ¿no? Sí. Y entonces nada más tener claros qué tipo de dislipidemia tiene y pues en su caso tratarlo. ¿Qué hay de los omega 3? Que no. Pues lo que les decía, que no, no mostraron al menos mejoría histológica, que es lo que se busca, no funcionaron los omega 3 ni el ácido urso desoxicólico. Ni Muy la bien. metformina. Por ahí mencionaste la pirfenidona. ¿Qué es la pirfenidona?
Ay, no sé, déjame ver. No, por En eso la, les decía que como dentro en de la los más. penúltima, la última, por ahí la Ey, pusiste. sí, ¿Cómo ahí se está. llama comercialmente? ¿Por ahí alguien sabe? Es el quitosel, ¿no, doctor? Ah, sí, el Quitosel. Ajá. Ajá. ¿Y para qué está indicado el quitosel? Pues ¿Quién es un sabe? inhibidor del factor de necrosis tumoral beta, entonces se indica para evitar la fibrosis. De hecho, tiene uso en las cicatrices cutáneas, tiene uso en la fibrosis pulmonar y se está investigando en fibrosis hepática también. Ok, ¿tienen alguna indicación? ¿Alguien sabe cuándo se debe de usar? Porque No. últimamente bueno, últimamente no, tiene varios años que se está promoviendo mucho para las fibrosis pulmonar y también para la hepática, al menos tiene unos 2, 3 añitos que está muy fuerte su comercialización y el uso y el seguimiento y todo. Y entonces, ¿qué datos tienes, Fati? Porque nada más lo pusiste así muy cortito Ujú, y eso es algo importante ahorita afuera. ujú, Y obviamente también platicamos sobre la metformina, también qué ha pasado y un montón de cosas por ahí extras que pusiste que sí se prescriben mucho afuera. Afuera se llega mucho a este tipo de indicaciones. Entonces, ¿qué saben del Quitosel tabletas? De hecho, se llama Quitosel LP, 600 miligramos tabletas. ¿Cuánto mm, cuesta? ¿Quién se le prescribe? a ver, pirfenidona, tabletas. Yo, por ejemplo, he visto mucho también prescrito, además de pirfenidona, ademetionina, probióticos, ni se diga, de todos y todos tipos, de todas las marcas, nacionales, extranjeros, los más naturistas posibles y los más fashion. Bueno, tú misma mencionas, no hay gran cosa hasta ahora, sabido, se piensa que interviene, ¿no? La disbiosis, pero en Ujú, realidad no se ha visto gran mejoría, ¿verdad? ujú. Pues Pues de no, la pirfenidona en tabletas sí. cuesta 10,000 pesos. ¿El frasco con cuántas? ¿Para cuánto tiempo? Con 90 tabletas. Son 90 tabletas que te sirven aproximadamente para mes y medio. Y el Ujú. tratamiento mínimo es de 6 meses. No, pues no, está muy incosteable. Es que usted tiene pacientes muy fifís, doctor. Nada, de todos, tengo de todos. Sí, tengo muchos de la sierra y sí tengo unos que son de las familias más pudientes de aquí. Yo creo que el doctor Lascano igual, más que yo. ¿Verdad, mi doc? El asunto es que de repente No, se sí, la ponen a enseñanza. leer en internet y los anuncios, la verdad es que están muy bravos, ¿no? Y convencen a la gente. Y ya llegan solicitando el producto directo, ¿no? ¿Y cómo le hago? ¿De dónde me hago? Por ejemplo, la elastografía, ¿dónde me la hago, no? Ujú. Y el otro día platicábamos una entrega sobre el NASH, que es el índice para hígado graso no alcohólico o esteatohepatitis no alcohólica, el Fibromax, este, y bueno, están costosos. Ahorita, por ejemplo, las fotografías en la Ciudad de México van desde los 3,000 hasta los 8,000 pesos. Y aquí en Querétaro, pues el conocido que tenemos, habitualmente las cobra más o menos en 8,000 pesos, que pues es significativo para mucha gente, ¿no? Mucha gente prefiere no hacérselo y mejor entrarle de lleno a la dieta, al ejercicio y los medicamentos que se puedan adquirir. Muy de moda que tomen su vitamina E, que tomen sus probióticos, que quieran usar metformina y que estén buscando alguna otra solución para el problema. Bueno, regresando a la pirfenidona, ya para terminar, el chiste es que hasta ahora no se ha visto realmente el beneficio significativo, más que en disminución de la actividad inflamatoria sin una gran regresión en lo que es la fibrosis. Y esto incluso yo he tenido muchos pacientitos con esto y en realidad así es. Y entonces, ninguna estrategia única va a ser de ayuda. Yo creo que sí tenemos que ser muy conscientes que el paciente tiene que concientizarse y esforzarse por bajar de peso. ¿Sí?
hacer ejercicio y bajar de peso es una de las mejores medidas. La pioglitazona la pueden ocupar siempre y cuando el paciente sea diabético y aguas con los antecedentes, que no tenga otros factores de riesgo. El chiste es que cualquier paciente con resistencia a la insulina o diabetes, controlen. Cualquier paciente con dislipidemia, controlen. Y cualquier paciente con obesidad, pues, bajemos de peso. Como decía el reporte de Fatso, el 10% es la meta mínima. ¿Sí? La meta mínima de bajada de peso y lo más cercano a su peso ideal, pues le va a ir mejor. Y eso es de lo más difícil, porque luego los pacientitos pues, no quieren bajar de peso. Aguas, la pioglitazona sube de peso, ¿verdad? Y sobre todo con obesidad central. Entonces luego eso no podría ser. Si no, los monitoreamos, les controlamos el azúcar, pero empieza a aumentar el volumen abdominal, pues chin, ya no fue tan ideal el asunto. ¿Sí? Sí, doctor. Doctor Lascano, ¿algún comentario? ¿Pregunta? Creo que no. Aguas con lo de las enzimas hepáticas, porque las enzimas hepáticas normales no descartan que haya inflamación. ¿Sí? Sí. Como dice, si el ultrasonido reporta un dato de estetosis severa y las pruebas de función hepática están normales, no descartemos que tiene actividad inflamatoria. ¿Sí? Yo creo que tendríamos que en esos pacientes sí valorar ya sea la elasto o pues avanzar un poquito más, ¿no? Sí, o sea, no, las enzimas hepáticas normales no descartan la enfermedad por hígado graso. Ahí. Y es En que eso también lo cambio, van a ver. en cambio, pues bueno, ya les decía que el ultrasonido tiene más sensibilidad y especificidad, pero también, o sea, dependiendo del grado de estetosis que tenga el paciente, si es moderada o severa, el estudio va a ser más sensible y específico, a diferencia de si solamente la estetosis es leve, ¿no? Que puede pasar desapercibida o puede pasar como un ultrasonido, pues normal. Muy bien. No sé. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Están muy callados ahora, ¿qué les pasa? Es que es miércoles. No tiene nada que ver, ¿verdad? Como dice López Dóriga, de rompesemana. El Además, ya hay doctor cerveza Lascano. en el Super Q. Y en los Oxxos, doctor. Él les pasa el dato. Doctor Lascano, ¿algún comentario, pregunta? No, ahorita tranquilo. Estoy pensando qué vamos a hacer para el viernes, qué conviene. Ah, ya, está bien. Duro con ellos, duro. Bueno, pues, Ajá. si no hay más, entonces ya nos vemos mañana, ¿sale?